de Mateo, y en una predicación que es expositiva. La predicación expositiva significa que exponemos el texto. Para la exposición del texto, lo que generalmente hacemos es leer la Biblia, leer el texto de la Biblia. En este caso les invito a Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Luego de leer la Biblia, procedemos a desmenuzar la Biblia, a desglosarla para entenderla. Y finalmente, el leer la Biblia y el entender la Biblia nos lleva a aplicar la Biblia a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Eso es lo que llamamos una predicación expositiva. Les ruego, hermanos, que nos pongamos en pies para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 15 de marzo de 2015. Oremos. Amado Señor y Redentor Jesucristo, amado Verbo encarnado, la palabra revelada a nosotros, en esta mañana nos acercamos confiadamente a ti para escuchar tu voz, para que el Espíritu Santo nos hable tus santas palabras escritas en tu santo libro. Señor, dispón de nosotros, dispón de esta carne que es rebelde, dispón de nuestro espíritu para que nuestro espíritu esté conforme a ti. Siga tu camino. Amado Señor, clamamos que tu palabra corra y sea glorificada en medio de la iglesia bíblica Ríos de Gracia, y aún uses esta grabación que se está haciendo para que aquellos a quienes te ha placido llegar por medio del mensaje de la palabra crean. Clamamos, Señor, para que este mensaje edifique a tu iglesia poderosamente. Pero también clamamos para que por medio de este mensaje aquellos que no han creído el Evangelio vengan al conocimiento tuyo a través de la palabra, crean en ti y sean salvados por ti. De mi parte, me considero tu siervo y te suplico, Señor, que guíes mis labios, que guíes mis ojos, que guíes mi pensamiento a tu santa palabra, Señor, y que me enseñes a trazar bien la Sagrada Escritura para que ninguno de nosotros caiga a derecha o a izquierda de lo que tú has establecido para tu santa iglesia. Solo a ti la gloria, solo la Escritura en medio de tu iglesia, para que solo Jesucristo sea glorificado y alabado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia bíblica Ríos de Gracia en esta mañana. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. Y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es la revelación de Dios dada a los hombres. Por causa del pecado, el hombre está velado para conocer a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos ha sido dada para que ese velo se corra y para que como hombres naturales en un mundo caído, nosotros, los elegidos, los llamados de Dios, podamos conocer a Dios. Lo más importante de este tiempo en esta congregación es que a través de la Santa Palabra podamos conocer a Dios. Dios nos ha dado su palabra en dos manifestaciones. Una es la palabra verbal, el santo libro, la Biblia. Y la otra manifestación es la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Este es el Evangelio que Dios ha revelado a nosotros. Que nosotros, los seres humanos, que éramos ciegos espirituales, que estábamos muertos en
en delitos y pecados, que estábamos incapacitados para conocer a Dios, ahora podemos conocerle a través de su santa palabra, a través del Verbo encarnado, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo predicaba, y lo vimos hace unos días. ¿Qué predicaba el Señor Jesucristo? El Evangelio, ¿cierto? ¿Y cuál era el contenido del Evangelio que predicaba el Señor Jesucristo? Era muy sencillo. 2 frases. Arrepentíos porque el reino de los cielos se os acerca. El Señor Jesucristo predicaba: el reino de los cielos ha venido. El Señor Jesucristo predicaba: el reino de Dios se os ha acercado. El Señor Jesucristo predicaba: el reino de Dios está en medio de vosotros. Este es el Evangelio. Dios reinando en la vida de los hombres que estábamos bajo el reinado de la muerte, o mejor, bajo la tiranía de la muerte y del pecado. El evangelista Mateo se esfuerza por presentarnos al Señor Jesucristo como el rey de los judíos, sí, pero no un rey terrenal, sino el rey celestial, el rey soberano, el rey que ha venido del Padre y nos ha acercado el reino de los cielos. Ha hecho que el reino de los cielos sea cercano a nosotros. Cuando el Rey Jesús comenzó a predicar, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se os ha acercado. Y como ya lo meditamos anteriormente, el hecho de que nos diga que el reino se ha acercado implica que el reino de Dios estaba muy, pero muy lejano del ser humano. Pero el Rey Jesús ha venido, y al decirnos que el reino se nos ha acercado, nos quiere decir que Él ha venido a la tierra para conquistar su reino. Y precisamente esto es lo que podemos ver en este texto. Y así lo he titulado: el Rey Jesús a la conquista de su reino. El Rey Jesús a la conquista de su reino. A través de este texto vemos cómo el Rey Jesús comienza a conquistar su reino en la tierra. Y vemos en este texto 4 aspectos importantes de cómo el Rey Jesús comienza la conquista de su reino en la tierra. En primer lugar, vemos la conquista de las almas cautivas del pecado. En segundo lugar, el evangelista Mateo nos muestra la conquista de las mentes cautivas por la falsa religión. En tercer lugar, vemos la conquista de los cuerpos cautivos por la maldición. Y en cuarto lugar, para mí, cuando estaba meditando en esta palabra, lo más importante: el Rey Jesús conquista el corazón de todo un pueblo. Entonces vemos la conquista de las almas cautivas por el pecado, la conquista de las mentes cautivas por la falsa religión, la conquista de los cuerpos cautivos por la maldición, y lo más importante, el Rey Jesús conquista el corazón de todo un pueblo. Pasemos pues a mirar la conquista de las almas cautivas del pecado. Dice el versículo 23: Jesús recorría toda Galilea. Nos saltamos un poquito allá y dice: anunciando las buenas nuevas del reino. El texto literal dice: Jesús recorría toda Galilea enseñándolas en las sinagogas. Por eso le dije, nos saltamos un poquito. Y dice: anunciando las buenas nuevas del reino. O sea, predicando el evangelio. El texto comienza diciéndonos que el Señor Jesús recorría toda Galilea. ¿Haciendo qué? Predicando el evangelio. Es que todo el mundo está necesitado del evangelio. Y el Señor Jesús diligentemente recorría las aldeas y poblados de toda Galilea para llevar a ellos las buenas noticias del reino de Dios. Acordémonos que en los estudios pasados vimos que Galilea era de los gentiles. O sea que allá había de toda la área de gentes, pues especialmente extranjeros. Y los pocos judíos que habían eran gentilizados. Cuando la palabra nos dice que Él recorría toda Galilea, ¿a
Hagámosle énfasis a ese toda. Debemos pensar que el Evangelio debe llegar a todo rincón. Pasémonos a la mente del Señor Jesús. En Galilea, Él estaba en la ciudad de Capernaum. Allí se había radicado. Allí Pedro había dispuesto para Él quizás una habitación en su casa. Allí estaban sus discípulos, los apóstoles. Allí tenía una buena cantidad de personas que le seguían. Pero el Señor Jesús no estaba contento de simplemente estar en la ciudad de Capernaum predicando el Evangelio. No, para Él era importante toda la Galilea. Y recordemos pues que en esa época no había ni aviones, ni trenes, ni barcos, nada de eso. Simplemente Él caminaba, Él recorría, dice, recorría toda la Galilea. ¿Y por qué recorría toda la Galilea? Porque para Él era de suprema importancia. A eso Él vino, a llevar el Evangelio a todo rincón. Y es que si nosotros nos vamos a Salmo capítulo 2 versículo 8, esa fue la promesa que le había dado el Padre. El Padre le había dicho: pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Por eso el Señor Jesús llevaba el Evangelio, porque Él sabía que donde llevaba el Evangelio, allí, esos confines de esa tierra, el Padre se los estaba dando al Hijo. Y hermanos, esa es la esperanza gloriosa del Hijo, como dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. ¿Toda rodilla de dónde? De todas partes, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda, ¿qué toda? Lengua. ¿Qué lengua? Toda. ¿Qué idioma? Todos. ¿Qué pueblo? Todo. Confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando estamos hablando de que el Señor Jesús recorría toda Galilea, estamos viendo la perspectiva de Dios con el Evangelio. Él quiere que el Evangelio afecte a todo el mundo. Juan capítulo 3 versículo 16, nuestro manido versículo: de tal manera amó Dios a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todo hombre venga al arrepentimiento. El amor de Dios es para todo, pero la salvación de Dios es para su pueblo escogido. Hay una voluntad de Dios que es desiderativa, que es el deseo de su corazón. Sin embargo, porque es el deseo de su corazón, simplemente no se va a cumplir conforme Él lo dice: todos sean salvos, que hasta los confines de la tierra sean salvos. Porque hay un decreto, hay una voluntad decretiva que ha dicho que sean salvos los que Él conoce desde antes de la fundación del mundo, y para los cuales ha entregado a su Hijo Jesucristo. Bueno, pero el Señor Jesucristo tenía que cumplir la misión: ir a todo lugar, a toda la Galilea, a Jerusalén, a Decápolis, a donde tuviera que ir para predicar el Evangelio. Y por eso Él nos dejó aquella gran comisión. Mateo 28, versículos 18 y 19 dice: Jesús se acercó entonces a los discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor Jesús tiene toda autoridad en todo lugar. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y Hechos capítulo 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines, o sea, y hasta toda la tierra. Y eso lo vemos hoy. Cuando el Señor nos habla de que Él fue por toda la Galilea, simplemente Él estaba haciendo una obra que se complementaría a través de su iglesia, que el Evangelio fuera predicado en toda la tierra. Hay una gran premura por el Evangelio. Y la voluntad de Dios es que el Evangelio sea predicado por toda la tierra. Por ello, como iglesia debemos tomar el ejemplo de diligencia de nuestro Señor, quien no escatimó esfuerzos en su predicación del Evangelio.
El Rey Jesús predicaba el Evangelio a todo hombre, judíos, griegos, sirios, samaritanos, pobres, ricos, sabios y letrados, religiosos e incrédulos. ¿Y por qué hacía así? Es que todo hombre necesita del Evangelio. Porque todo hombre ha sido cautivado por el pecado. Y el Rey Jesús ha venido a dar libertad a los cautivos del pecado. Él ha venido a conquistar al pecado y a vencerlo. El Rey Jesús vino para acercarnos al reino, pero no solamente para que veamos el reino desde lejos, sino para que entremos en él. Por la predicación del Evangelio viene la salvación del pueblo de Dios. Por la predicación del Evangelio el reino del pecado es desplazado. Y por la predicación del Evangelio el gobierno de Dios es restablecido en la tierra. La predicación del Evangelio, el gobierno de Dios, la predicación del Evangelio es la única esperanza para el hombre pecador. Es por ello la premura de Cristo por predicar su Evangelio en toda Galilea. Hoy, 2000 años después, el Evangelio es predicado en la iglesia. Y es urgente que la iglesia vaya a todo lugar a predicar el Evangelio. Es urgente que se traiga la luz a un mundo sumergido en las más densas tinieblas del pecado. Es urgente dar vida a los muertos. Es urgente que el cuerpo de Cristo predique el Evangelio del reino de Dios para conquistar a las almas cautivas por el pecado. Hoy este Evangelio se está predicando en esta iglesia y llama a los pecadores al arrepentimiento. Hoy el Rey Jesús está conquistando tu alma. Tú que vienes quizás por primera o por segunda vez a este lugar, o quizás llevas los 13 años o 12 años con nosotros, pero has sido un mero espectador. Hoy el Rey Jesús está conquistando tu alma a través del Evangelio y quiere librarte del cautiverio del pecado. Hoy Cristo te dice: pecador, arrepiéntete, porque se te ha acercado el reino de Dios para librarte de las cadenas del pecado, para librarte del poder del diablo en tu vida y para darte una vida nueva, buena y eterna. Escucha, pecador, el Evangelio de Cristo y clama por tu salvación. Y como decíamos al leer la Sagrada Escritura, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, habiendo visto esa primera parte del Rey Jesús conquistando a las almas cautivas por el pecado, pasamos a ver la segunda parte, y es la conquista de las mentes cautivas por la falsa religión. Porque dice: y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas. El Rey Jesús no solamente recorría toda Galilea para predicar el Evangelio, también nos dice que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos. Es que el pueblo judío fue beneficiado por Dios al acercarles el reino de Dios a ellos primero. Ellos fueron los beneficiarios del pacto y de las promesas. Oh, pero los líderes religiosos torcieron el Evangelio dado a los judíos en el tiempo antiguo. Convirtieron este precioso Evangelio en una falsa religión. La religión falsa cautiva a los hombres, haciéndoles pensar que por sus propios medios se pueden acercar al reino de Dios, se pueden ganar el reino de Dios y pueden entrar al reino de Dios. Pero cuán equivocados están. ¿Acaso qué dice Dios acerca de la entrada al reino de los cielos? Dios dice que el hombre en su estado caído no puede levantarse ni siquiera a buscar el reino de Dios. Dios dice que es Él mismo quien acerca su reino a nosotros. Por eso Jesús predicaba: el reino de los cielos se les ha acercado. No, ustedes se han acercado al reino de los cielos. No es el hombre quien busca a Dios.
Fue Dios quien bajó de los cielos y buscó al hombre por medio del Señor Jesucristo. El Rey Jesús entraba en las sinagogas para enseñarles esto. No es por ustedes, no es por fuerza, ni por su poder, ni por su espada, dice el Señor, mas por mi espíritu, dice el Señor. Jesús entraba en las sinagogas y enseñaba con autoridad. ¿Y qué enseñaba? Los principios del reino de Dios, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Rey Jesús lleva a cabo la conquista de su reino, transformando el pensamiento religioso que cautiva el alma de los hombres, que cautiva la mente de los hombres. El Señor Jesús entraba a las sinagogas y enseñaba diciendo: ustedes han oído decir, pero yo les digo. Él les enseñaba diciendo: escuchen y hagan todo lo que los escribas y fariseos les enseñen, pero no hagan como ellos hacen. Es que la falsa religión cautiva la mente del hombre, pero el Rey Jesús vino a libertar a los cautivos, a revelar su verdad y a darnos la verdadera religión, que es Cristo mismo, quien nos acercó al reino de Dios. En nuestros tiempos pulula la falsa religión que ha cautivado las mentes de los hombres y los cautiva con argumentos mentirosos, diciéndoles que el hombre puede alcanzar a Dios. Pero el Evangelio dice que es Dios quien alcanza al hombre. Por ello, la iglesia verdadera predica el Evangelio, que es la verdadera religión. Cristo vino para acercarnos al reino de Dios. Ahora pasemos al tercer punto: la conquista de los cuerpos cautivos por la maldición. Dice la palabra: Jesús recorría toda Galilea. Nuevamente, Jesús recorría toda Galilea, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente, y le llevaban a todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Y añado, a todos. El pasaje nos enseña que el Rey Jesús recorría toda Galilea, sanando a todos los enfermos, a todos los adoloridos, y libertando a todos los cautivos por el diablo, y dando lucidez a todos los enfermos mentales, y libertando a todos los epilépticos que le traían. Es que, hermanos, la conquista del reino espiritual redunda en la conquista del reino natural. El hombre sumergido en sus delitos y pecados ha estado cautivo por la maldición del pecado, por la maldición de la enfermedad, por la maldición de la guerra, por la maldición de la pobreza, por la maldición de la muerte. Ese es el pago que le da el pecado a sus súbditos engañados. La paga del pecado es muerte. Oh, pero qué precioso, cuando viene el Rey Jesús a conquistar su reino, no solamente trae la libertad espiritual, sino que también nos da la libertad física. El Rey Jesús evidencia su poder no solamente conquistando un reino espiritual, sino que también conquista el reino material, conquista la vida cotidiana. Si el reinado del pecado en el mundo trae como consecuencia la enfermedad, el dolor, la demencia, la parálisis, la ruina, la contienda, y los hombres naturales sufren todo ello, ¿cómo podríamos decir que el Rey vino y que ha conquistado su reino, pero que sus súbditos continuamos esclavizados por el esclavo, por el tirano que nos tenía cautivos? Por donde iba el Rey Jesús conquistando su reino espiritual, se evidenciaba mediante sus milagros y maravillas que él hacía a favor de sus súbditos. El reino se evidenciaba con obras terrenales. Notemos que el texto nos dice que él sanaba toda enfermedad. No había ni una sola enfermedad que él no pudiera sanar. Y esto nos muestra su soberanía, su pleno gobierno sobre toda circunstancia, sobre toda enfermedad, sobre todo elemento.
Y también nos dice que sanaba a todos los enfermos que le llevaban. Ni uno solito se quedaba sin recibir los beneficios del gran Rey Jesús, porque el gran Rey Jesús estaba conquistando su reino, y su reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino en poder del Espíritu Santo. Poderoso es nuestro Rey. Estaba conquistando su reino y también estaba conquistando la libertad de los cuerpos. El Rey Jesús ha conquistado su reino plenamente. Él ha vencido el pecado y nos ha librado del poder del pecado, del reinado del pecado y de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Por ello, cuando nuestro gran Rey Jesús reina en nuestras vidas, se evidencia su gran poder salvífico. Muchas personas dicen: oh, Dios me ha salvado del pecado. Sí, y bueno, cuéntame, ¿cómo te ha salvado del pecado? No, Él me salvó del pecado, Él me perdonó del pecado, Él ya no me va a cobrar el pecado. Pero no alcanzamos a ver la dimensión de cómo nuestro Señor Jesucristo venció a su enemigo y a nuestro enemigo, el pecado. Oh, porque Él nos libró del poder del pecado. Aleluya, este es el Evangelio. El pecado ya no tiene poder en ti. El pecado ya no puede obrar en ti, porque eres salvado por el Rey majestuoso de gloria que venció al pecado. Amén. Lo puso por debajo de sus pies y lo ha hollado en favor de nosotros. Y en esto manifiesta su poder, en que el pecado ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Pero no solamente nos libró del poder del pecado, también nos libró del reinado del pecado. Porque cuando el pecado era poderoso, Él reinaba sobre nuestras vidas y nos conducía a hacer lo que Él quería. Oh, pero glorioso es nuestro Redentor, porque cuando Él conquistó su reino, nos libró del gobierno del pecado. El pecado ya no te puede gobernar. El pecado ya no puede reinar en ti. Tú no tienes que obedecer al pecado, porque Él lo venció, porque Él lo derrotó y Él quitó su maléfico gobierno. Ya no estamos bajo el dominio del tirano pecado. ¡Aleluya! El Rey conquistó su reino. Amén. ¡Aleluya! Y lo conquistó en ti y lo conquistó en mí. Amén. Y no tenemos por qué volvernos a someter al tirano, porque el Rey soberano nos libró. Soy libre de las cadenas del pecado. ¿Recuerdan el himno que cantamos? Libre de las cadenas del pecado. Él lo rompió, amén. Pero no solamente nos libra del poder del pecado y del reinado del pecado, sino que también nos libra de las consecuencias del pecado. Y a veces muchos cristianos no viven en esta dimensión y tienen tanto temor por las consecuencias del pecado, sin reconocer que nuestro gran Rey conquistador también conquistó las consecuencias del pecado. Y la palabra dice: la paga del pecado es Muerte. la muerte. Y la muerte es evidenciada en esta carne, en este cuerpo, con las enfermedades, con la malignidad de nuestros cuerpos, con la malignidad de nuestros actos. A nuestro gran Rey Jesús ha venido y nos ha librado de esas consecuencias del pecado. Ya la muerte no reina en nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nuestro Rey venció. Amén. Gloria sea a Cristo. Amén. 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 Cuando nuestro gran Rey Jesús reina verdaderamente en nuestras vidas, Él evidencia el gran poder de su reino. El texto nos dice que le traían a los enfermos y endemoniados y Él los sanaba a todos.
Y así mismo hoy en día, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está conquistando el reino de Dios en la tierra por medio del Evangelio. Y la iglesia debe llevar las evidencias de la gran conquista de nuestro Rey Jesús. Y debe llevar la evidencia en las vidas de todos los que a Él hemos venido, librándonos de la muerte eterna, librándonos del pecado y librándonos de las consecuencias del pecado. ¿Qué arma más poderosa nos ha dado nuestro Rey Jesús? Como cuerpo de Cristo, Él ha dicho: vayan y oren por los enfermos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos, y estos serán salvados, serán sanados. Y dice el Señor: si hay enfermos entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por ellos, ungiéndoles con aceite, y el enfermo será sanado. Y si tuviere pecado, su pecado le será perdonado. ¿Quieren más evidencias del poder que le ha sido otorgado a la iglesia para que avancemos el reino de Dios? ¿Queremos más evidencias para ir a orar por los enfermos? ¿O es que acaso no hay enfermos en tu casa, en tu familia, en tu barrio? Ve a orar por los enfermos y evidencia que el reino de Dios se os ha acercado. Pero si ni siquiera levantas la voz para interceder por ellos, ¿cómo vas a ver el reino de Dios siendo conquistado por el gran Rey Jesús y su cuerpo, que es la iglesia? Dios nos ha librado. Cristo nos ha librado, no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado, de nuestros cuerpos enfermos y debilitados. Y a pesar de que estemos a las puertas de la muerte, siempre tendremos un poder muy superior, el poder de la vida eterna. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Finalmente, podemos ver, en cuarto punto, que el Rey Jesús conquista el corazón de un pueblo. Dice el versículo 24: su fama se extendió por toda Siria. Y en el versículo 25: lo seguían grandes multitudes. ¿De dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al otro lado del Jordán. El evangelista Mateo nos muestra que mediante la predicación del evangelio del reino de Dios, la enseñanza de los principios del reino de Dios y las evidencias del poder del Rey Jesús, sanando enfermos y libertando a los cautivos por el diablo, el mayor logro del Rey Jesús fue conquistar a un pueblo para su gloria. Porque Él conquistó a sus enemigos con su gran poder y tuvo victoria. Más a su pueblo lo conquistó con su corazón, con su amor y con su misericordia. Las gentes pobres y necesitadas, sometidas hasta ahora al imperio del mal, encadenadas en las prisiones del pecado y desesperanzadas en la tortura de la muerte eterna, pudieron ver en el Rey Jesús no solamente a un poderoso y majestuoso conquistador, sino que vieron a un gran Rey amoroso, magnánimo, majestuoso, que se compadece de los sufrientes y desvalidos. Pudieron ver a un gran Rey amoroso que se acerca al pecador y le tiende su mano salvadora. Ante un Rey así, ¿cómo no doblegar su corazón y seguirle? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué conquistó Él nuestro corazón? ¿Por qué hizo un milagro? No, porque nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Con un amor que derrite nuestro corazón, con un amor que es irresistible. Lo que no podemos comprender no es cómo Jesús salva a los elegidos, sino cómo los impíos no corren a Jesús para ser salvos cuando Él tendió su mano a todo el mundo. Hoy la iglesia predica el evangelio del Rey Jesús, que no solamente ha vencido el reinado del pecado y de la muerte, sino que extiende su mano generosa para dar salvación y vida eterna a todo aquel que considera su precariedad espiritual y clama con fervor por la salvación que solamente otorga nuestro Rey Jesús.
El Rey Jesús ha conquistado un gran reino para sí. Y día tras día Él avanza su reino con amor y con justicia. Hoy su palabra nos ha mostrado cómo Él comenzó a conquistar su reino. Y ahora Él lo hace a través de su iglesia, guardando esos mismos 4 elementos de conquista. En primer lugar, la iglesia predica el evangelio verdadero que acerca el reino de Dios, pero que también demanda arrepentimiento, fe y sometimiento absoluto al Rey soberano. Así debe ser el evangelio que prediquemos, como el evangelio que predicó nuestro gran Rey Jesús. Amén. En segundo lugar, la iglesia debe enseñar los principios del reino para que los súbditos del gran Rey vivamos la vida plena que Él ha establecido para su reino. Mientras que su pueblo no se ciña al gobierno de Dios, no podrá tener la plenitud de Dios, no podrá estar en la bendición de Dios. Recordemos, el pueblo de Dios es aquel pueblo que está bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios y con la bendición de Dios. Todo empata, ¿no? Ahora, en tercer lugar, la iglesia debe llevar las evidencias del poder del gran Rey Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces, como cuerpo de Cristo llevamos o tenemos compasión por los necesitados y llevamos el evangelio que tiene poder no solamente para salvar, sino para sanar y para libertar a los cautivos por el diablo. Así como el gran Rey lo hizo hace 2000 años y la iglesia lo ha hecho por estos 20 siglos, nuestra iglesia de hoy en día debe llevar las marcas de victoria del gran Rey Jesús. Finalmente, la iglesia es el pueblo que ha sido conquistado por el poder del Rey Jesús, pero principalmente por su gran amor y por su compasión por nosotros. Y eso me lleva a recordar que cuando era un impío y pecador, separado de Dios y sufriente en este mundo, Él venció mis pecados con gran poder. Sí, Él me libró de mis horribles pecados. Él me libertó aún de la enfermedad. Me libertó aún de la muerte. Me sacó de las tinieblas y me trajo a su gran luz. Pero eso no fue lo que me conquistó de Él. Lo que me conquistó de Él fue su gran ternura. Su gran ternura porque me vio miserable, tirado, despojado y desvalido. Y me tendió su mano y llevó mi miseria a su corazón. Por eso se llama misericordia. Y me atrajo a Él con cuerdas de amor y me introdujo en su reino con cuerdas de amor, no porque yo le haya llamado primero, sino porque Él me amó primero. Y la exhortación es, hermanos, debes comprender cuál es tu identidad en Cristo. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu, que te ha atraído y que te ha hecho su iglesia, su cuerpo, su esposa amada. Mientras no comprendamos esto, mientras no sepamos cómo es lo que conquistó fue nuestro corazón con su inmenso, inmenso amor, hermanos, de nada vale ser cristianos, porque no seríamos más que unos legalistas religiosos. Pero cuando el Rey Jesús conquista nuestro corazón, podemos amarle con toda nuestra pasión. Comprende entonces cuál es tu nueva identidad en Cristo, cuál es el nuevo reino al que Él te ha traído y quién es tu gran Rey Jesús, para ser súbditos que respondamos recíprocamente a ese llamado a ser hijos del gran Rey de Gloria, el Rey Jesús. Amén. Tú has sido llamado y has sido amado. Con gran amor nos juntó a Él. En puro amor nos hizo sus hijos. ¿Para qué? Para la gloriosa alabanza de su preciosa gracia. Y eso es
lo que la iglesia hace. Amar al Rey que conquistó nuestro corazón, no solamente al Rey que conquistó nuestra alma del pecado, no solamente al Rey que conquistó nuestra mente de la falsa religión, y no solamente al Rey que conquistó el poder del pecado y nos libró de la cautividad de nuestros cuerpos metidos en maldición. La iglesia debe comprender, sobre todo, aquel que cautivó nuestro corazón. A Dios sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amén. Amadísimo y amantísimo